Gracias por acompañarnos, doctor Curia. Gracias por la invitación. Doctor, nuestro país es un país que se diferencia de otros en cuanto a su desarrollo. Y me refiero a esto. Normalmente la política está delante de la economía, pero en nuestro país es como si la economía dominara la política. Sí, da la sensación que es un área que pesa mucho, probablemente porque hay altibajos, y entonces esto, aunque los hay a su vez en todo el mundo, economías las más importantes del mundo sufren también, esto lo hemos visto, sus catarsis. Pero bueno, quizá puede ser que tengamos esas características. Usted se acuerda de, acá quizá muestra un poco la beta, aquello que decía Perón de la víscera más sensible, ese bolsillo. Esto, si me perdona la expresión, bueno, es una referencia válida, digamos. Doctor, y tomando en cuenta un poco esto que le acabo de preguntar, yo veo que el gobierno está empezando, es decir, una nueva etapa con un nuevo jefe de gabinete, etcétera, etcétera, pero está caminando en un plano inclinado que está causando una efervescencia tremenda en la sociedad argentina. A ver, yo diría que primero la economía, como suelo decir, tiene, sobre todo la macroeconomía, hay otros tópicos también, distorsiones muy grandes, muy pesadas, que hablando en abstracto, esto supondría como remedio o intento de un shock macroeconómico muy importante. Lo que pasa es que esto tiene otras contraindicaciones muy severas para hacerlo. Entonces uno queda medio enredado en las posiciones más gradualistas. Me parece que las nuevas figuras, resultante del cambio de ministro, generaron ciertas expectativas y hay un cierto cambio de libreto, que lo que hay que ver hacia adelante es qué profundidad tiene ese cambio de libreto en materia económica. Yo creo que antes la idea era el tema de la restricción externa o la falta de dólares que tiene la economía argentina se encara a través del cepo, o sea, taponando la mayor cantidad posible de demanda de dólares. Y hoy lo que están diciendo Capitanich, el propio ministro, dice, la verdad que tenemos que dar importancia a la oferta de dólares. Esto en sí es un acierto. Después viene el tema del cómo. Claro. Y hablan, bueno, que por el lado financiero se intenta hacer algo en materia cambiaria, pensando en las exportaciones. Lo que pasa es que todo está todavía en barbecho y la situación de base, como dije, es muy complicada y entonces supone desafíos muy entitativos, ¿no? Kicillof, que abrazó con entusiasmo la idea de Guillermo Moreno respecto del CEDIN y todas las otras figuras para conseguir dólares, fracasó. ¿Por qué tendríamos que pensar que en este momento, que sigue siendo el mismo ministro de Economía, porque en definitiva no era Lorenzino el ministro de Economía, sino que era Kicillof, las cosas van a ser distintas? Porque acá, este país, como cualquier país, requiere de la confianza para que haya inversiones, que traigan el dinero, que apuesten al país. Y yo no veo que esto esté sucediendo. Bueno, digamos, usted emite, digamos, una visión que puede ser valedera. Lo que sí es que, siendo yo alguien que estoy aludiendo permanentemente a la profundidad de los desequilibrios macroeconómicos, y en general soy conocido por ser un partidario de terapias de shock, aunque siempre digo, entiendo también las contraindicaciones políticas y sociales que inhiben terapias de este tipo, sí creo que
cierto cambio de libreto en cuanto por lo menos a la verbalización se ha dado. O sea, que yo, digamos, señalé, la exposición del propio jefe de gabinete que hace en la UIA cuando se refiere, bueno, al tema del tipo de cambio competitivo, a que, en fin, tratar de regularizar la situación financiera internacional de la Argentina, que tiene un montón de temas pendientes. Esas cosas prácticamente ni siquiera se decían. Correcto. En el periodo anterior. Entonces, aunque alguien me puede decir, bueno, estoy muy dependiente de los matices, digo, bueno, aún yo que tengo una visión muy quizá ultrista de las terapias económicas, dada mi visión también de los desequilibrios existentes, digo, bueno, hay una cierta apertura, una cierta fachada, que hay que ver si esta fachada se va trasuntando o no. En hecho, el reloj corre bastante acelerado para que las efectividades se vean. Una política de shock para sanear el gobierno sería que la eliminación de subsidios. La eliminación de subsidios en cuanto a los servicios públicos, llámese luz, gas, agua, teléfonos, etcétera, podría repercutir en una forma muy fuerte, ¿no?, en la población, especialmente en la clase más sumergida. Por supuesto, siempre cuando se habla de este tema de los subsidios hay que aplicar un esquema de focalización para tener, digamos, márgenes de acción social que neutralicen los efectos en esas capas. De todas maneras, para mí la visión de la problemática incluye, claro que sí, al tema de los subsidios, pero se extiende y sobre todo enfatiza que hay un problema simbiótico, una alta inflación efectiva, un profundo retraso cambiario que perjudica exportaciones, perjudica otros rubros aparte del comercial externo. Hay políticas fiscal monetarias que tienen también desalineamientos. Entonces, aquí hay un tema holístico, global, muy radical, con lo cual el shock al cual me refiero como hipótesis analítica y de interpretación es muy vasto, porque supone una devaluación de cierta profundidad, no de avance módico, sino de un saque, por decirlo así, supone reordenamiento fiscal y monetario siguiendo al fiscal, una dinámica de política de ingreso muy particular. Entonces, y ahí entra algo del tema de los subsidios, sin necesidad de extirparlos todos, sino hacer algún recorte. Entonces, ese tema, claro, tiene, por eso digo, yo soy muy consciente, aunque lo pregone como reflexión, de las contraindicaciones políticas y sociales, y digo, bueno, señores, entonces vamos al gradualismo. El gradualismo tiene también sus problemas, porque como la situación de base es muy complicada, el gradualismo, que es andar por grajeas o con grajeas, corre un serio riesgo de quedarse corto. O sea, sortea y gambetea las contraindicaciones que yo mencioné, pero tiene el gran riesgo de quedarse corto. Y a veces alguna de las veces hace lo que está pasando en materia cambiaria. En materia cambiaria, las autoridades quieren acelerar las mini evaluaciones y ver si eso algo aporta al sector externo, pero ese modo de hacerlo termina resultando al revés. Y en rigor, el drenaje de reservas hasta ahora no se corrige, sino que continúa. Tiene que ver con la manera en que se plantea la cosa. Pero bueno, estos son los problemas que tenemos. Ahora, doctor, pensando en la política de shock y en una devaluación, ¿a cuánto tendría que estar el dólar para hacer un dólar real, para empezar nuevamente a ser competitivos en el mundo? Yo siempre digo que esto es una referencia meramente teórica. No es que yo diga que, por eso estoy hablando siempre
en términos heurísticos. Por eso digo, yo entiendo lo que ocasionaría un shock. Pero, digamos, lo que yo llamo la paridad cambiaría de equilibrio desarrollista, que tiene algo que ver con el periodo 2003-2007, que fue una performance altamente exitosa, más allá de algunos problemas. Ese es un dólar, ese cálculo teórico está por los 8.40, 8.50 aproximadamente. O sea que no está tan alejado de lo que está hoy, digamos, apenas más bajo que lo que hoy está el dólar blue y un poco claro, más alto. El blue, aunque fluctúa, puede ser entendido como una sobreactuación frente a este dólar competitivo, sobreactuación explicable a su vez por el retraso manifiesto y significativo del dólar comercial, porque entre el dólar comercial y este dólar que yo menciono hay una luz muy grande, obviamente. Entonces, el conjunto de factores, siendo el retraso cambiario, entre otros resortes, pero este es el principal, el generador de la restricción externa, de la fanfarria de dólares o en el mercado cambiario que se dio a fines del 2011, siendo la respuesta un tanto tosca sobre el particular, el famoso cepo. Claro, el dólar blue no es el producto de la falta de confianza de los ciudadanos que buscan en el dólar blue una forma de protegerse, y entonces la demanda hace que el dólar suba. Claro, digamos, nosotros tuvimos una etapa 2003-2007 que casi la maldición era que sobraban los dólares. El Banco Central acumulaba reservas, salvo el 2006 porque se pagó al fondo, reservas a más del 30% anual. Las reservas en ese periodo se cuadruplicaron. Era el modelo del dólar alto con un gran crecimiento sostenido. Al cambiar la matriz, y sobre todo 2010-2011, pasar a una matriz de dólar bajo, este elemento fue repercutiendo en deterioro, superávit comercial, pérdida de reservas, etcétera. Y después está a final del 2011 como reacción los movimientos de portafolio, los que dicen, bueno, nos estamos quedando sin dólares, yo quiero mi referencia a la divisa, y se producen entonces las corridas que conocemos o demás. Entonces, efectivamente, la economía argentina está en restricción externa, tiene una estrechez relativa de dólar respecto a lo que requiere para moverse. El cepo es un racionamiento de divisas, es un elemento más bien rústico para enfocar la cuestión. Bueno, hay escaseces y la escasez tiene su contraparte en el precio, no ya en el dólar oficial, sino en este dólar paralelo. Refleja de alguna manera la escasez de dólares que tiene la economía argentina. Ahora, doctor, en cuanto a lo interno, ¿cómo se justifica o qué sucedió? No sé si se podrá justificar, pero sucedió que habiendo tenido un crecimiento, una acumulación de divisas, como creo que, no sé, pocas veces se ha visto en el país, hoy el gobierno tenga que poner la cara frente a los jubilados que no le puede dar un suplemento de 500 pesos para la Navidad. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este interregno que de 2007 hasta hoy? Que nos hemos quedado sin recursos. Uno no puede ahondar en motivaciones recónditas y profundas. Cuando se hace un análisis económico es sencillo. Se modificó la matriz macroeconómica y la forma de hacer política económica de una manera bastante tajante. Por eso digo, no era que en el periodo exitoso 2003-2007 había dólar alto, no, había una matriz de dólar alto, había un conjunto macroeconómico con los superávit gemelos y otras cosas, había también problemas, pero la resultante fue un periodo de crecimiento sostenido alto
que es uno de los quinquenios más altos de la historia económica argentina, por no decir el más alto. Al modificarse las políticas y ser una modificación bastante tajante, por eso digo, de una macro se pasó a otra macro, más problemas de arrastre tampoco encausados, la resultante llega a ser, si se quiere, lógica. Entonces tenemos un marco totalmente diferente, por eso digo, es algo impactante. En aquella época el fastidio, y algunos escribíamos al respecto, el fastidio era que sobraban los dólares, la maldición era que sobraban los dólares. Y de repente nos encontramos, en virtud de esos cambios de estrategia, que hoy faltan los dólares. Doctor, ¿tiene que ver en todo esto el asistencialismo y el crecimiento del gasto público? El gasto público ha tenido una expansión, digamos, hiperexuberante. Uno puede decir, bueno, ciertas dinámicas de los gobiernos de una beta, digamos, popular, se puede explicar hasta cierto punto, pero el avance ha sido enorme, al punto tal que una manera de leer el retraso cambiario, uno puede leer retraso cambiario con relaciones de espejo, uno puede decir el dólar está barato porque el costo laboral medido en dólares está muy alto, pese a que el poder adquisitivo interno quizá no sea una cosa extraordinaria, pero el costo laboral medido en dólares está muy alto. Otra manera de decirlo es el gasto público medido en dólares o la presión fiscal medida en dólares está muy alta, y así, digamos, sucesivamente. La distorsión de precios relativos, aparte de la inflación alta efectiva, está en el núcleo, no es toda la problemática, pero está en el núcleo duro de la cuestión económica que hoy estamos de alguna manera enfrentando. Estas medidas que yo interpreto como aspirinas a un enfermo de cáncer, no sé cuánto, no soy economista, no sé cuánto puede favorecer a ir resolviendo el problema, como ponerle un impuesto al auto, sea de producción nacional o sea importado, que no me parece relevante. Tampoco me parece relevante que hayan aumentado otro 20% el gasto de, dicen, dólar turista, que yo no sé, si yo no viajo por turismo, viajo por razones de negocio, lo pago igual como turista. ¿Qué paliativo puede ser a todo esto? Yo lo que temo, en el año 60, la década del 60, usted compraba un auto y era el chasis y 4 ruedas, y después empezaba, todo era opcional. Mi miedo, miedo, mi temor frente a lo que puede venir es que todo empiece otra vez a ser opcional, porque las terminales, para abaratar los costos, para que no lleguen a lo que es lo que sería alcanzado por el impuesto, le empiece a sacar el aire acondicionado, el cierre de puertas, cosa que fue todo un avance gracias al coche importado. El coche nacional tuvo que ponerse a la par, y hoy el coche nacional no tiene nada que envidiar a cualquier coche importado. Pero frente a estas medidas, creo que se puede resumir así. Hasta ahora los que son movimientos concretos son grajeas, y se puede discutir cada una de las grajeas. Lo que todavía no sabemos, y esto es lo que va a ser la prueba ácida o la piedra de toque, ¿cuál es el armazón macroeconómico? ¿Cómo se interpreta el tema de la inflación globalmente, más allá de tal o cual acuerdo de precios? ¿Cuál es el esquema respecto a las paritarias que se vienen? ¿Cuál es la visión sobre la política fiscal? ¿Cuál es el planteo sobre la política monetaria? ¿Cuáles son las tasas? ¿Cómo se maneja? Esto es macroeconomía.
esa nueva fachada que creo que las nuevas autoridades ponen sobre la mesa, todavía lo que tenemos que ver es la prueba ácida, cuando se vertebren en el conjunto de políticas profundas que todavía hoy son una incógnita. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ha sido una charla enriquecedora. Gracias. Gracias. Vamos a un corte, señor director.